el debate, ¿no? Está Rubén Pollo Sobrero, delegado obviamente de la línea Sarmiento, justamente donde se produjo esta terrible tragedia, y está el doctor Javier Moral, que es abogado de parte de la querella, ¿no? Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo sintió el fallo? Bueno, la verdad que no podemos ponernos contentos, ya que hubo 52 personas fallecidas, 789 muertos. De eso que Entonces no es una cosa claramente para festejar. Estamos esperando todavía los fundamentos que van a ser dados el 30 de marzo, en donde veremos cuáles son justamente los considerandos que ese tribunal tuvo como para hacer este tipo de cosas, de absolver a el de la CNRT y condenar a los demás, y también condenar de alguna manera al maquinista, y al mismo tiempo, de alguna manera, condenar al grupo empresario de los sicilianos. Así que tenemos que esperar a ver cuáles son los resultados, pero en principio podemos decir que el tribunal, al menos durante todo este trayecto, de estos 2 años de juicio, ha actuado, al menos hasta ahora, vamos a ver los fundamentos, en forma por lo menos no irreprochable. Más allá de lo que recién contaba Berco y de lo que se supo, estuvo también en el centro, digamos, al condenar al motorman, si hubo intencionalidad o no, ¿el tribunal tocó ese tema? No lo tocó. Es una cosa que realmente, lamentablemente, a veces por los tiempos de la justicia y por cómo se llevó a cabo la instrucción, no se pudo avanzar. Un poco era el deseo de algunos, en el caso de quien les habla, de profundizar un poco más. Lamentablemente, y a raíz de eso hay que cambiar, porque yo creo que lo que cambió un poco, o lo que falla es el sistema de alguna manera. Acá tenemos un organismo que se llamó la UNIREM, que era parte del Ministerio de Economía y parte de el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, a quien se le va a investigar, en donde estuvieron muchísimos años tratando de renegociar un contrato que había volado por los aires cuando en el 2001 toda la convertibilidad hizo que explotara. Claro. Durante todo ese tiempo no se hizo nada, y a raíz de eso es el pedido de investigación. Pero lo cierto es que como tampoco ahí no se hizo nada, el maquinista aparentemente, según lo que establecieron las pericias, tenía un hipotiroidismo que apareció a posteriori, y que hoy cualquier persona que va a tener un trabajo no se le investiga profundamente, y también tenía, al principio no era un paciente que tenía epilepsia, pero sí tenía episodios epileptifoides, por lo cual muy posiblemente algo le haya sucedido en esos últimos metros, por lo cual se desvaneció o alguna cosa le sucedió, por lo cual el tribunal no ingresó, que hay una parte de la querella encabezada por el doctor Larbón, que entiende que acá hubo quizás una intencionalidad. La verdad que el tribunal en eso no ingresó, pero lo cierto es que alguna responsabilidad le achacó el tribunal porque fue condenado. Claro. Pollo, obviamente que al condenar al motorman también ha puesto un poco todo este fallo en juicio la labor que tuvo muy parte del personal, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó la causa, es decir, todos los cañones apuntaban a Córdoba, que venía de un carnaval, que venía de acá, que venía de allá, porque lo que no querían era que se supiera esto. Lo que se intentó durante mucho tiempo y a través de un montón de voceros era que no se supiera todo lo que significaba la corrupción en el sistema ferroviario. Yo también quiero leerla a ver cómo es, por qué es que le dan 3 años, porque si el tren andaba tan mal como lo mismo lo reconocen algunos peritos, es también medio ilógico. Es como el tren anda mal, no tenía velocímetro, Entonces yo quiero leer a ver cuál es el fundamento para que le den 3 años, porque particularmente nosotros creemos que el verdadero problema que hubo acá fue el tema de la corrupción, del estado de los trenes. Y hay un hecho que es muy importante. A mí me parece, la verdad, un tema muy grave que la CNRT no tenga ningún responsable cuando nosotros particularmente... Bueno, eso estamos marcando que justamente hay una incongruencia, que a uno lo condenan y al otro lo absuelven cuando... Yo creo que fuiste testigo, porque creo que le hemos traído acá las pruebas. La cantidad de pruebas que nosotros tenemos recibidas por la CNRT que cayó la boca son terribles. Y no puede ser que alguien que debe controlar a las empresas quede libre de todo Bueno, problema. ahí tendría que haber estado la principal responsabilidad, me parece. ¿Por qué, doctor, cree que es absuelto? Eso es un tema técnico, pero lo que tiene que ver con una estructura. Parece ilógico, ¿no?, que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte es la que tiene la organización de fiscalizar
y elevar las notas para que el ministerio fuera quien decida. Recordemos que cuando se le quita la concesión a TV, a los hermanos Sirigliano, se basa el informe de la AGN, la Auditoría General de la Nación, a cargo del doctor Despuy, en el informe que hace justamente el titular, en ese caso Sícaro, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Según lo que se desprendió en este juicio, a través de una maraña muy complicada, por eso yo decía que es el sistema, acá el error, no era el organismo encargado de controlar, o sea, de controlar sí, pero no tenía la decisión última. La decisión última la tomaba otro organismo, en este caso es a cargo del Ministerio de Planificación Federal. Sí, el problema es un problema político. Lo que ha quedado bien en claro acá fue el sistema corrupto que significaron en las concesiones de los años 90. Porque acá queda bien en claro, es decir, recién Berco estaba mostrando los números y cómo con la plata que nosotros poníamos todos los meses para que el tren funcionara, se compraban joyas, se compraban dólares. De lujo, dólares. Ese es el verdadero problema. Y también el silencio cómplice que hubo, porque nosotros el tema lo veníamos advirtiendo. Bueno, acá también no quiero cargar las tintas sobre vos, Pollo, porque son una dirigencia nueva, pero también aquí, a ver, hubo complicidad sindical, porque ¿quién era el segundo de Jaime, que falleció? Luna, que también estaba imputado. Antonio pero Luna de la Unión Ferroviaria. Era hombre de Maturana, ¿no? Nosotros siempre hemos denunciado que esto era un triángulo de corrupción, donde estaba la pata gremial, la pata del gobierno y los empresarios. Y lo vinimos planteando, y es más, nosotros hace ya 5 o 6 años veníamos planteando que iba a haber un cromañón ferroviario. Por eso cuando se habla de tragedia, nosotros decimos, no fue una tragedia, porque una tragedia es algo que no se puede evitar. Esto era algo que sí se podía haber evitado, porque nosotros los trabajadores le veníamos planteando que íbamos a terminar así. Bueno, también hay tragedias en Europa, países que están mucho más avanzados que el nuestro, y hay tragedias también similares. Pero esto cuando vos estás diciendo, puede ser también producto... Cuando vos venís diciendo que los trenes no andan, que los trenes no te frenan, cuando vos venís diciendo todo esto y no se toma ni la más mínima... Lo que sí acá hay que tener, yo creo que debe profundizarse en la investigación, es justamente en el tema económico, porque si estas personas recibían subsidio y en vez de justamente meter las inversiones ahí, las desviaban hacia otros destinos, a comprar fondos como desnudó Berco en su momento, bueno, realmente son responsables, culpables y son unos reverendos, bueno, porque después producen lo que terminaron produciendo realmente, ¿no? Permíteme preguntarle a Moral, Gato, doctor, había 4 querellas, digamos. Correcto. Una, la de Leonardo Menghini, familiar de hermano de Paolo y tío de Lucas. Otra que trabajaba muy alineada con ellos y otras 2 que trabajaban muy alineadas entre sí, que son la de Dalbón y la suya. Sí. En realidad no están así, pero sí. Bueno, pero se las puede agrupar de esa manera, las 4 querellas, digamos. ¿Por qué agrupadas? Porque ustedes cargaban mucho las tintas sobre Marcos Córdoba, sobre el Motorman. ¿Por qué? Nosotros al principio de la causa, cuando la tomamos, de hecho yo fui el único de las querellas que no acusé al maquinista de entrada. Entendía que era un trabajador que se había puesto arriba de un tren que era una chatarra con ruedas y que finalmente iba a pasar lo que iba a pasar. De hecho, mi alegato comenzó diciendo de que esta tragedia, de alguna manera, tenía sí un culpable, que era una falla humana. Pero la falla humana no era del maquinista Marcos Antonio Córdoba, sino de otra falla humana mucho más grave y más profunda, que se llama codicia. La codicia de los funcionarios que habían generado las condiciones para que esta tragedia se lleve a cabo. Ahora, resulta que después de 2 años y pico de juicio, en donde aparecen un montón de elementos en los cuales el maquinista entró a una velocidad superior a la que tenía que haber entrado, había desconectado un sistema de hombre muerto, no había efectuado los avisos... y que hasta una estación anterior funcionaba todo perfectamente. Además, eso es lo que llama la atención 1.200 también. veces por año un maquinista de esa naturaleza ingresaba en esa estación terminal. Este era un conductor profesional. Entonces dijimos, bueno, evidentemente algo le pasó, que es lo que decía anteriormente. O una de dos, yo no voy por el sentido de decir acá hubo una operación a los efectos de que este señor estrelle el tren, pero evidentemente algo le pasó, porque en todas las estaciones fue frenando. Por eso, en todas las estaciones anteriores hubo problemas. Un sistema de hombre muerto, que lo que implica que algo... Le pregunto esto porque el tribunal no recogió esta responsabilidad como central. Exacto. La recogió como accesoria con 3 años y medio de prisión. Ahora, dijo que, como dice el Pollo Sobrero y como venimos sosteniendo los periodistas que investigamos esto a fondo desde el principio,
lo que mató a las 51 personas fue la corrupción de empresarios y funcionarios. Sí, en realidad lo que mató a las personas lamentablemente es lo que se llama el acaballamiento, entre otras desfavorables consecuencias. Al menos las pericias demostraron de que del bastidor para abajo era una cosa y del bastidor para arriba era otra. El tren, eso coincidimos todos, y el Pollo Sobrero no va a poder acá cambiar esto, el tren estaba corroído, sin aire acondicionado, en circunstancias terribles de calidad de servicio. Y otra cosa es la calidad del frenado. Las pericias, al menos, después habrá que ver qué sucede. Ahora, ¿quién autorizaba la salida de ese tren? Primero va un mecánico de material rodante que lo recibe y le hace toda una suerte de checklist, que después lo firma un tal Ferrari, un tal Cavalone, lo firma un jefe de ellos dos, sale a vías generales al bardo de otro maquinista y todos le dan el conforme. Yo creo que luego acá hasta Andrada, Carlos Michele Ferrari, dicho sea de paso, fue condenado a 6 años es el presidente de la sociedad. Ahora, ¿la fraternidad, vos no que... creés que no tuvo ninguna responsabilidad en esto? No, yo lo que digo que en la forma que nosotros estábamos trabajando era lógico que terminemos así. Sí, a ver, recién el doctor dice entró a una mayor velocidad. Si ningún tren tenía velocímetro, ¿cómo sabes vos? Si yo, Motorman, ¿cómo sé si entró más rápido o más despacio si no tenía velocímetro? El problema del hombre después hubo muerto. otras tragedias, la de Castelar y otras, donde se comprobó que había personas, había fallas humanas también, ¿no? Pero a ver, nadie no se va a puede abordar- obviar. El tema del velocímetro, nadie va a ocultar. es una cuestión que Yo te quedó lo dije. desde antaños. Recordemos que es un tren Toshiba. Vamos a partir de la base de lo siguiente. El año 50, que fue traído, que es que lamentablemente, bueno, ya tiene un ciclo de vida, más allá que esté mantenido bien, mal, los materiales tienen fatiga, tienen un montón de cuestiones. El tren lamentablemente estaba en paupérrimas condiciones de todo punto de vista, pero ese tren ese día frenaba. Lo hicieron todo el recorrido y lo hizo también Andrada, que había que ver qué pasó, que lamentablemente no vino al juicio porque le dieron 4 tiros en la espalda y eso vamos a coincidir. Bueno, ahí está, Andrada, la muerte de Andrada sospechosa también. Andrada 4 tiros por la no es un hecho espalda. menor. No es un y yo hecho todavía no puedo entender cómo nadie todavía está planteando nada sobre lo de Andrada. Y el otro Que tema, aparte ojo, murió en circunstancia. Y además, lo mataron. el día que lo estaban velando, Y el otro le ingresan a robar a la casa y le sacan la computadora y el celular. Y eso no se investigó, como dice el Pollo Sobrero. y aparte hay uno de los fiscales que plantea que tuvo presiones para decir lo que no quería decir y que aparte viene planteando que hizo todo lo posible para frenar. Vito es que se llama el fiscal. Sí, son dos, hay que separar distintas causas. El fiscal de este juicio se llamaba Rigo. Entonces, hay un fiscal que dice no, que intentó frenar. Ahora, el problema de fondo, ¿cuál es? Si el compañero cometió un error, bueno, eso se investigará y tendrá que pagar. Ahora, el problema es que acá, cuando se empezó la causa, acordate gato, lo que se intentó hacer fue echarle toda la culpa al trabajador para tapar todo el resto, que eso fue lo que no pudieron hacer. Y además lo hicieron con la colaboración de abogados y de funcionarios que insistentemente mostraban las imágenes de otras tragedias, de otros desastres, por no decir tragedias, para intentar inclinar la balanza en este juicio, digamos. En este juicio quedó clarísimo hoy que la responsabilidad central fue de Jaime, de Schiavi y de los siriglianos. Y accesoriamente del maquinista Marcos Córdoba con 3 años y medio. Igual yo con respecto a eso, es bueno ponerlo todo dentro de un marco. Porque cuando fue que yo estuve en este programa, cuando fueron las imágenes de un compañero nuestro que estaba manejando, que se quedaba dormido, lo que mostraban insistentemente en todos los medios era, miren cómo trabajan los trabajadores, así trabajan. Y lo que muy pocos dijeron, que hubo 39.000 filmaciones y hubo 4 casos nada más. No dijeron, esta es la excepción. Lo que decían, esta era la regla. ¿Por qué? Porque lo que querían era eso, es tapar todos los hechos de corrupción que hubo durante estos 12 años. Igualmente hay que decir que hubo 30 y pico de testimonios que hablaban de esto de que había cambiado de velocidad y que había acelerado no al llegar a 11, ¿no? En el momento que tenía que ir desacelerando. El tema es el siguiente, que el velocímetro no tenía de los años 50. Aparentemente, según los mismos sindicatos que son los que forman a los maquinistas, de alguna manera les enseñan a esto. Esto era una práctica común, que lamentablemente es un error para todos. No puede ser que a esta altura del partido no tengamos un tren que no tenía velocímetro. Claro, ahora bien, entendemos que este era un conductor profesional que lamentablemente si cometió un error, bueno, tendrá que ser responsable de esto, pero que entró a una velocidad
superior al menos a la que todos los días ingresaba, que era una velocidad de al menos 12 kilómetros y ahora se modificó a 5. Pero según las pericias se determinó que entró a 26 kilómetros por hora, que no avisó, teniendo la posibilidad de haber avisado, y que frenó en todas las demás estaciones. Por lo cual, algo le pasó. Yo no creo que nadie quiera intentar suicidarse y estrellarse contra Ahora, ¿qué declaró Córdoba? Bueno, no quedó otra opción que demostrar, porque así era claro por las carreras, de que él desconectó el sistema de hombre muerto porque tenía cansada la mano. Esto todos los motorman coincidieron en esto, que es un sistema que cansa, y que en la estación terminal, cosa que no se debe hacer, uno debe desconectar este sistema de hombre muerto. Lamentablemente, algo le sucedió dentro de su conciencia que hizo que en los últimos 1.300 metros pierda la conciencia y estrelle el tren contra el paragolpe de Once. Claro. El pedido que hace el tribunal de investigar, por un lado, el desvío, el potencial desvío de fondos de los subsidios por parte del grupo Cometrán Siciliano, y por otra parte la responsabilidad de Julio Miguel De Vido como ministro de Planificación. ¿Cree que puede llegar a buen puerto? Bueno, tendría que haber empezado por ahí de alguna manera, incluso con el titular de la UNIRREM, que es el doctor Simeonov. Entiendo que eso es lo que decía antes, esos 12 años que no se pudieron renegociar nada. A partir de ahí debería haber comenzado esta investigación de por qué no se quitó la concesión eventualmente antes, porque la decisión no la tenía sino el ministro. Y de alguna manera entiendo que con la extracción de testimonios debería comenzarse una la tenía el ministro, la tenía Schiavi y la tenía antes Jaime también. Jaime era el que tenía el vínculo político con los sicilianos. El tema es que hay diversas causas. Hay una causa del año 2010 ante el juzgado federal del doctor Ramos, que de hecho ahí se van a enviar todos, donde ya venía investigando esta cuestión del 2010. Por eso hay que separar un poquito la paja del trigo. Una cosa es el accidente, tragedia, siniestro, pongámosle el nombre que quieran, cromañón ferroviario, y otra vez el tema de los subsidios, el que tiene que ver con lo demás. En esa causa es donde sí, sin lugar a dudas, tienen que eventualmente llegar a obtener algún tipo de información. Acá se trataba del accidente. Bueno, gracias, doctor. Por favor, un placer. Gracias, Pollo, como siempre. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa. Enseguidita, cuando nos volvamos